Muy buenos días, tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie Un Mundo en Confusión y el tema que vamos a abordar es conociendo a Dios. Conociendo a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios en esta mañana? Ay, ¿qué dijeron? Como que me quiere hacer una trampa, ¿verdad? Pues va por ahí, realmente va por ahí. Vamos a ver si realmente nosotros conocemos a Dios o sabemos de Él nada más. Miren, vivimos en un mundo en el que todo parece perdido, ¿no es cierto? Legalizan el aborto, legalizan la marihuana, aprueban leyes que de alguna manera ponen en peligro la integridad moral de nuestros hijos, leyes que defienden la libre decisión de que cada quien pueda hacer lo que quiera hacer, e incluso estas mismas personas se les permite dentro de las clases, en algunos lugares se ha sucedido, de enseñarles, dar plática con los niños. Niños de 5, 6, 8 años que todavía no tienen una madurez para asimilar este tipo de información. No vemos naciones que se levantan contra otra nación. En total, en resumidas cuentas, vivimos en un mundo caótico, ¿no? Caos total. Y lo peor de todo es que la gente que no conoce a Dios, la gente que está obviamente alejados del entendimiento de la voluntad de Dios, pues para ellos todo esto es normal. Escuchamos algunas voces que se levantan ahí que no son creyentes, pero que de alguna manera todavía tienen un poco de sentido común, que buscan golpear la conciencia de la sociedad, pero parece nada a comparación de lo que vemos a nuestro alrededor. O sea, parece como que si no se avanzara. Y déjenme decirles algo, no esperemos que este mundo se corrija. ¿Por qué? Porque la Biblia, lo hemos estudiado a lo largo de esta serie, no nos da esa esperanza en el sentido de que este mundo se está dirigiendo a su propia autodestrucción, ¿no? Dios va a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos ver es que David, el rey David, atravesó una serie o una situación casi similar a la de nosotros. No bajo el mismo contexto, pero sí vivió una situación donde todo a su alrededor parecía un caos total. Y dentro de todo eso, las personas que estaban a su alrededor le aconsejaron al rey David a huir. Vean lo que dice el Salmo, capítulo 11, verso 3. Salmo 11, 3. Salmo 11, 3. Salmo 11, 3. Dice así, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Miren, todos estamos de acuerdo que la base moral en la que nosotros crecimos se ha diluido. De hecho, el fundamento en la cual muchas naciones como Estados Unidos y Canadá, bajo ese fundamento cristiano, también se ha destruido. Podemos llegar incluso a la conclusión que la generación de nuestros hijos parece perdida con todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y en medio de todo este caos, la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, ¿qué vamos a hacer? A David le recomendaron huir. ¿No? ¿Sabes qué, David? Pues los malos han tensado el arco en contra de los justos. Es mejor patitas para qué te quiero, ¿no es cierto? Salir huyendo porque aquí si nos quedamos, pues van a acabar con nuestras vidas. Veamos cuál es la respuesta de David ante este consejo, pero este consejo venía porque precisamente los justos de alguna manera estaban siendo violentados su caminar, su proceder, ¿no? Como lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso les comentaba que David vivió cierta situación parecida al de nosotros, donde los justos, que somos los creyentes, los hijos de Dios, que buscamos la gloria de Dios, el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, de alguna manera se levantan ideologías, se levantan ideas que van en contra de los principios de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vean lo que dice el salmista en el versículo 1 del mismo Salmo 11. Vamos a estar viendo el día de hoy todo este salmo y el tema lo he titulado Conociendo a Dios. Salmo 11 del 1 al 2. Dice así, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Observen, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Hermanos, no es un secreto el plan que existe para adoctrinar a las nuevas generaciones.
La maldad en este mundo se ha multiplicado grandemente. Ahora, en todo esto que he estado mencionando, no les he dicho nada nuevo, algo que ustedes no sepan. Pero donde sí quiero señalar es precisamente lo que David lo fortaleció. En medio de este caos, nuestra confianza debe de seguir siendo en el Señor. Porque si nosotros apartamos nuestra confianza del Señor, entonces el temor, el estrés, la ansiedad se va a apoderar de nuestro corazón. Y va a llegar el punto donde incluso no vamos a poder dormir, pensando qué va a ser de nuestros hijos, con quién está relacionándose, qué es lo que le van a enseñar, o incluso muchos como padres de familia buscando a lo mejor otro trabajo porque en el lugar en el que están puro impío hay. O sea, ¿habremos nosotros de huir? ¿O qué habremos de hacer? Miren, el rey David le aconsejaron huir, porque los malos habían tensado su arco precisamente para destruir a los justos. Y a pesar de todas estas dificultades a las que se enfrentó el rey David, él permaneció firme y confiado. Quiero que veamos la seguridad que menciona en el verso 1. En Jehová he confiado. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Te imaginas decirle a una persona, oye David, ¿qué crees que esto se está poniendo feo? Es mejor que huyas. ¿Te imaginas decir, qué ridículo sería decirle eso a una persona que en su juventud, incluso en su adolescencia, derrotó a un gigante? ¿Dónde entra eso? ¿Tú crees que ese joven que se fue capacitando como a través del tiempo, donde agarraba a un león o agarraba a un oso que había capturado la oveja de sus padres y iba atrás de ellos y lo rescataba de sus fauces, de la boca del león y del oso? ¿Tú crees que iba a huir cuando después de destruir incluso a Goliat, iba a seguir este consejo? Vean lo que dice el rey David: en Jehová he confiado. Hermanos, David tenía tanta seguridad en Dios. ¿Y saben cuál era el secreto de esto? Y es aquí donde quiero poner el dedo. Porque todos nosotros estamos de acuerdo que vivimos en un mundo caótico. Y sería muy simplista solamente decir, confía en Dios. El asunto es que muchos de nosotros, aunque conocemos o sabemos de Dios, no conocemos a Dios. Y la fuente de esta seguridad que debe de proveer en nosotros es conocer a Dios. Fue precisamente el secreto de David. David no solamente fue simplista, voy a confiar en Dios. No, él confiaba en Dios porque a través de su vida fue desarrollando un conocimiento, una interacción personal con ese Dios a través de las situaciones por las cuales él atravesó. Entonces, David tenía tanta seguridad en Dios porque él conocía a Dios. Hermanos, hay una diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Hay un mundo de diferencia. Todos los que estamos aquí sabemos de Dios, pero no todos conocemos a Dios. El mundo entero, supongamos que quitemos a los ateos, pero el mundo entero, o incluso ellos, saben de Dios. Tienen cierto entendimiento de Dios, pero no todos conocen a Dios. Y este es el punto donde David encontró su confianza. Su firmeza, su seguridad no venía de un conocimiento intelectual de Dios. No, yo sé que Dios existe, Dios me va a guardar. No, él venía de un conocer de relación personal con Dios. Esa relación personal, y hay una gran diferencia entre saber sobre Él y conocerlo a Él. Se los quiero plantear en 3 ejemplos de cuál es la diferencia de saber de Dios a conocer a Dios. Por ejemplo, ¿cómo se le denomina cuando decimos que Dios está en todas partes? ¿Cómo llamamos eso? Nos referimos a la omnipresencia de Dios, ¿no es cierto? Todos sabemos que Dios está en todas partes, pero saber que Él está conmigo donde quiera que yo vaya y lo necesite, eso es personal. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, experimentaron cuando estabas ahí con los cuates y te decían, híjole, es que tú no conoces a mi papá? ¿No? O sea, ¿a qué voy con esto? De que el saber de Dios es simplemente, sí, yo sé que Dios existe y está en todas partes, pero conocer a Dios es saber, no voy a hacer eso porque Dios está aquí. Hay una gran diferencia. O sea, el saber de Dios simplemente es algo intelectual, pero el conocerlo por medio de una relación personal es no hacer lo que sé que a Él le desagrada porque Él está ahí.
Él me está viendo. Esa relación personal es lo que marca la diferencia en confiar en Dios a simplemente saber intelectualmente que Dios está en todas partes, pero no causa un efecto en el comportamiento del ser humano. Otro ejemplo, ¿cómo le llamamos nosotros cuando decimos que Dios lo sabe todo? Omnisciencia, ¿no es cierto? Es un atributo de Él. Él es omnisciente, lo conoce todo. Él sabe todo de nuestro corazón. Pero qué gran diferencia es saber que Él lo conoce todo a saber que debo de ordenar mis pensamientos porque Él está sabiendo lo que estás pensando en este momento. Esa vieja bruja. Ay, mira aquel. O sea, fíjate la diferencia de saber a conocer. Cuando tú conoces, guardas respeto en tu corazón. No solo con la persona, sino con Dios. Ve nada más la diferencia. El saber nos lleva a simplemente intelectualmente, pero no causa un efecto en la conducta. Pero el conocer, por medio de una experiencia personal, a ese Dios de la Biblia, nos lleva a ordenar nuestros pasos. De ahí lo que yo les decía, no, es que tú no conoces a mi papá. A lo mejor están los cuates, vámonos, no pasa nada. No, es que tú no conoces a mi papá. ¿Por qué? Porque él sabe que su papá, o sea, sí o sí va a actuar. Y hay muchos cristianos que no conocen a su papá. No conocen a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que saben de Él, ese conocimiento no ha impactado el corazón de ellos. Esa es la diferencia de nosotros y David. Esa es la diferencia de incluso David y en un tiempo de su vida de Habacuc. Fíjate, ahorita vamos a ir desarrollando esto. Cómo David, a pesar de que comenzó pues ya mucho tiempo atrás en el Antiguo Testamento, él tenía mucha revelación del Nuevo Testamento, de la gracia de Dios. O sea, David es una persona excepcional. De hecho, hace un tiempo dimos una serie específica que era el Rey David, y por ahí un hermano me decía, hermano, esa serie estuvo nos bendijo tanto, ¿no? Y he estado pensando, siendo tentado a volverla a mencionar, porque también es una serie que me edifica mucho. Me bendice mucho la vida del Rey David, como la vida de José, el soñador. Pero estos dos hombres, lo que tenían en particular es que conocían a Dios. Si ustedes ven todo lo que atravesó José, la gran prueba de José no fue el ser vendido. La gran prueba de José no fue estar en prisión, no fue padecer hambre, no fue estar como esclavo. La gran prueba de José es estar ya en el trono y tener enfrente cara a cara a aquel que lo vendió. ¿No es cierto? Esa es la gran prueba que nosotros tenemos. Cuando aquella persona que de alguna manera habló mal de ti e hizo mal de ti y lo tienes ahí frente a frente y tienes la posibilidad de bendecirlo, esa es la gran prueba. Donde vamos a ver de qué estamos hechos. ¿Por qué? Porque las pruebas de alguna manera salen para evidenciar de qué estamos formados. Entonces, esto es lo que hace la diferencia. Ellos conocían a Dios. De hecho, el secreto más grande que podemos nosotros deducir de este José, ¿sabes cuál es? Cuando él le dijo a sus hermanos, hagan esto y vivirán. Yo temo a Dios. Eso es conocer a Dios de una manera personal. Todos conocemos a Dios, pero si te quitara tu trabajo, si te quitara la fuente de provisión que tú tienes, pones toda tu esperanza, ¿qué harías? ¿Lo seguirías amando? Si te quitara tu salud, ¿lo seguirías amando? Job conocía a Dios. Por eso, en medio de toda su situación y en medio de toda esa crisis, él permanecía, porque su conocimiento no era meramente intelectual. A pesar de que el libro de Job es fechado la misma fecha de Génesis. O sea, es tan antiguo como el Génesis. ¿Qué quiere decir esto? Que Job no iba a una iglesia a congregarse. Job no era discipulado por un pastor o alguien, no. La comunión directa con él, su responsabilidad era intencional. O sea, él no fue indiferente como todos los hombres. Bueno, no hay iglesia, no hay nada. No, él de alguna forma tenía una comunión personal con Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso David dice, hey, en Dios he confiado. ¿Qué me vienes a mí a decir que huya? No, porque los malos han tensado su arco. Tráeme a los Goliat. ¿Por qué? Porque David, precisamente cuando fue a pelear con Goliat, tomó una piedra, pero no solo tomó una, tomó más, tomó 5, si no me equivoco. Ahora, 5, si no estoy mal, es el número de la gracia en la Biblia. Pero sobre todo, 5 porque Goliat tenía más hermanos. ¿Cuál era la idea? De que si me echo a Goliat y se me vienen los demás, por lo menos tengo la reserva para tirármelos también. No, darles
ondazo y órale, dejarlos ahí muertos. Entonces, la forma en la que les quiero plantear la diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios es cómo le llamamos nosotros al hecho de decir que Dios es todopoderoso, que Él es omnipotente, ¿no es cierto? O sea, Él es omnipotente, Él lo puede hacer todo. ¿Verdad? No hay nada que se restrinja a su poder. Y esto nos lleva a muchos de nosotros a maravillarnos de lo grande que es Él. Pero cuando Él hace algo grande en nuestras vidas, se vuelve personal. ¿Por qué? Porque entonces tú empiezas a conocer un poco más de Dios. Miren, es en las pruebas donde nosotros aprendemos de una manera personal quién es Dios. Porque cuando todo nos va bien, pues no nos vemos forzados a tener un entendimiento más claro de la persona de Dios. Pero como ahorita decía, cuando te dice el doctor, ¿sabe qué? Tiene esta enfermedad. Y parece que no hay cura para lo que está sucediendo. Entonces es en esa enfermedad donde tú tienes un entendimiento más claro de quién es Dios. ¿Por qué? Porque es ahí la necesidad donde aprendemos que Él nos va a sostener. Es en esa necesidad de pérdida de salud donde sabemos que Él es nuestro sanador. O sea, cada prueba por la que atravesamos es un medio que Dios utiliza para que nosotros como sus hijos lo conozcamos más. Y todo eso que atravesó David lo llevó precisamente a desarrollar esa confianza en Dios, a tener esa seguridad en Él. Ahora, David fue un hombre que tenía una relación personal íntima con Dios, y ese fue su gran secreto, su seguridad. Es conocer a Dios en una relación personal detrás de las pocas ovejas de su padre. Ahí fue donde conoció precisamente y desarrolló esa vida personal con Dios, en la intimidad. Es lo que le dio la fortaleza para ir y enfrentar a Goliat. ¿Se acuerdan cuando le dice su papá, oye David, fíjate que tus hermanos están allá al frente de batalla, ¿por qué no vas y les llevas estas tortitas, estos taquitos, estas pupusitas para que pues por lo menos tengan fuerza en el combate? Y ahí va el joven David. Y cuando va llegando, escucha que sale un gigante del ejército, los filisteos, y le dice, no, riéndose del pueblo de Dios. Y David lo ve y se llena de ese celo. Oye, ¿y cómo este filisteo incircunciso se va a atrever a venir y a insultar al ejército de Jehová, a Dios, a Jehová de los ejércitos? ¿Cómo va a venir a insultar a su ejército? Y resulta que nadie le quería hacer frente. Ahora, aquí les quiero hacer la aplicación. Todo el pueblo de Israel conocían de Dios, ¿no es cierto? O sea, no solamente David. Todos sabían la capacidad que tenía Dios para hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque habían salido de Egipto, habían destruido al ejército egipcio, habían atravesado en el desierto, Dios los proveyó, los sostuvo, y a través de muchas guerras con Josué, cuando les provee la tierra prometida, ellos vieron el poder de Dios. Pero ¿por qué se tuvieron miedo? En ese momento, ante un hombre que era Goliat, ¿por qué tuvieron miedo? Porque solamente sabían lo que Dios había hecho. Tenían un conocimiento intelectual, pero nunca desarrollaron esa intimidad con Él. Nunca conocieron efectivamente a Dios personalmente. Que eso es lo que hace la diferencia en la seguridad que uno puede tener en Dios, a pesar de que vivimos un mundo caótico, a la inseguridad que produce solamente un conocimiento intelectual. ¿No es cierto? O sea, todo el pueblo conocía de Dios y solamente un hombre tenía la capacidad de mirar el Dios que estaba detrás del pueblo de Israel. Ahora, esto también se puede vislumbrar en lo que hemos visto en la semana pasada y platicábamos algo ayer con los varones, de que la diferencia de conocer y saber a Dios, de Dios, es de que todos podemos venir a la iglesia y sabemos quién es Dios, pero conocer a Dios de una manera personal nos lleva a actuar dentro de la iglesia. Nos lleva a remangarnos las manos y empezar a trabajar. Empezar a ver que Dios puede ampliar este lugar. ¿Para qué? Para poder bendecir a más personas, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque nos lleva a confiar no en nuestras capacidades, nos lleva a confiar en quién es Dios y lo que Él puede hacer a través de cada uno de nosotros. Una de las cosas que mencionábamos es de que, ¿por qué viene esa duda en el corazón del hombre? No, yo sé que sí, Dios puede hacer las cosas, pero ¿por qué viene esa duda? Porque nosotros estamos mirando a través de nuestras capacidades. No, pues yo pues, a duras penas terminé a lo mejor una carrera o estudié la primaria, la secundaria. A duras penas hice esto. Ahora, con esto no estoy diciendo que no haya una capacitación en la doctrina. Lo que estoy diciendo es que Dios usó a 11 hombres comunes y corrientes, descontando a Judas. ¿Para qué? Para que de alguna manera les confió el evangelio que ha venido a trastornar el mundo entero. Hombres del vulgo, sin letras, pero que el pueblo, los fariseos y los letrados conocieron que habían estado con el Señor. Porque el estar con el Señor en esa experiencia personal no solamente tiene la capacidad de cambiar tu vida, nos ordena y también nos capacita para lo que Él nos ha mandado a hacer. Pero ¿cuál es el asunto? Que nosotros nos requiere un compromiso. Dios no está enfocado en llamarle a los más letrados y a los más capacitados. Si así fuera, hubiera ido a Jerusalén. ¿Sabes que todos los discípulos del Señor eran de Galilea? Eran paisas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque eran del pueblo. Jerusalén era el sitio letrado donde estaban los más grandes teólogos, donde estaban los fariseos y los escribas, la crema innata de la teología del Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús no fue hacia ellos? Hubiera sido fácil, ¿sabes qué? Te voy a enseñar, te voy a predicar, te vas a convertir, te voy a dar un nuevo corazón también a ti, porque tú tienes tales capacidades que me van a servir para la misión que voy a encomendarles. No fue a ellos, fue a la gente de Galilea. Por eso dicen los historiadores que los que vivían en Jerusalén tenían tirria a los de Galilea, porque eran gente del pueblo, pescadores, y aún así Dios los utilizó. Hermanos, no seas demasiadamente grande como para que Dios no te utilice, ni eres demasiadamente joven para no ser utilizado por Dios. Dios utilizó a una mujer virgen de 15, 14 años aproximadamente, la Virgen María, para que trajera a este mundo a su hijo. Y yo espero un día dar una enseñanza de este texto, porque es increíble, hermanos. Para nosotros pareciera así como que, no, pues bendecida María, pero si viéramos el trasfondo que hay detrás de eso, o sea, esa mujer, a pesar de que era una niña, ahorita en nuestra época podríamos decir, hermanos, era una mujer con convicción, que conocía a Dios. O sea, ella cuando se le apareció el ángel y le dijo todo lo que estaba en los planes de Dios, no dijo, ay, ¿y cómo va a ser esto? Oye, pues no, enséñame, no. Ella afirmó simplemente lo que el ángel le dijo. ¿Por qué? Porque ella tenía entendimiento del Antiguo Testamento. No era algo que ella desconociera. Eso nos lleva a pensar que era una mujer estudiosa de la palabra de Dios. ¿Dónde están esas mujeres estudiosas? Ay, no, pues ¿qué me va a enseñar a mí esa persona? Yo lo he visto porque a mí también me lo han dicho. ¿Qué me vas a enseñar tú? Fíjate, hasta dónde llega ese orgullo del corazón, por eso no se aprende. ¿Por qué? Porque ¿qué le vas a enseñar a aquel que se supone o que sabe que él conoce todo? Nada, ¿no es cierto? Nada nos lleva a esa actitud a decir, no, pues solamente fulanito que está allá en Estados Unidos me puede enseñar. O solamente aquel pastor me puede enseñar, o solamente esa mujer me puede enseñar. Hermanos, necesitamos ser niños en la cuestión de aprender. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a aprender nosotros. Y esto es precisamente lo que hace la diferencia, conocer a Dios a saber de Dios. Un cambio, una transformación en nuestros corazones. Y miren, cuando digo que en medio de toda esta maldad que está a nuestro alrededor, debemos de estar firmes confiando en Dios, no me refiero a algo superficial. No, sí, yo sé que Dios va a hacer. No, me refiero a una convicción profunda de tu corazón. Una convicción profunda de nuestro corazón. Lo que Dios va a hacer, puede hacer a través de personas dispuestas en su corazón. Fíjense, hay una historia que generalmente la menciono, pero al ver que probablemente no la haya escuchado, me gustaría compartirla porque es muy de mucha edificación, precisamente con lo que estoy diciendo.
Hubo un joven que estuvo en El Paso, Texas, que soñó siempre con ser locutor, un locutor de radio. Pero lamentablemente él cuando nació, pues nació con ciertas discapacidades que lo limitaban a desarrollar el oficio o el trabajo de locutor. Pero él nunca dejó de tener ese deseo. Al final de cuentas, iba a la radiodifusora más cercana, la única que había en la ciudad, y tocaba puertas. Y decían, joven, ¿qué quieres, no? No, pues vengo a buscar trabajo. Y ellos pues se reían, oye, pues no te has visto, no miras, o sea, no hay trabajo para ti, lamentablemente. Todos los días iba a tocar esa puerta. Cansados los de la radiodifusora le dijeron, ¿sabes qué? No hay trabajo. Pero si quieres estar aquí adentro, pues hay lugar, puedes barrer, limpiar, tirar basuras, pero todo es gratis, no se te va a pagar. No, pues él encantado. Entró, iba todos los días, desde la mañana hasta que cerraban, él se la vivía ahí. Pero cuando salía de ahí, se iba a su casa y en su habitación, él diseñó toda una cabina. Y se imaginaba que estaba ahí y todos los días iba a practicar todo lo que aprendía. De tal manera que se hizo muy amigo del locutor principal y se ganó a la gente por su carisma. Y empezó ahí, le enseñaban y él movía, él aprendió a mover los botones y todo. El asunto está en que un día el locutor principal se enferma. Ese mismo día no pudo llegar y no había otro suplente. Entonces ya estaban por entrar el programa al aire y todos preocupados. ¿Y qué vamos a hacer? Pues es un pueblo pequeño, la única radiodifusora, pues ya ni modo, ¿no? Y entonces resulta que el otro empieza a levantar la mano. Y dice, ¿tú qué? No, yo sé. ¿Tú sabes? Sí, yo sé mover los botones. Dijeron, pues es lo único que tenemos. Pues ahora sí que se arriesgaron. Y al día siguiente de ese día que él estuvo, el teléfono no dejaba de sonar. ¿Por qué? Porque estaban todos los que estaban escuchando la estación de radio preguntando que quién era el locutor que había estado un día atrás. Porque lo había hecho tan bien y había impactado que se había ganado el carisma no solo de los de la estación, sino de la gente que estaba escuchando. Entonces querían que otra vez estuviera, de tal forma que se ganó el puesto. La moraleja de esto es, más vale estar preparado a que nunca se presente la oportunidad, a que se presente y no estar preparado. ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado perder situaciones porque nunca nos preparamos? No, es que Dios, ¿cuándo se va a ocupar de mí? No, es que eso está muy alejado de mí. ¿Por qué? Porque te sigues viendo en ti mismo, en tus capacidades, y no ves lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Que esto se desarrolla a través de esa comunión, de conocer a Dios de una manera presencial. De una manera en la que estamos ahí constantemente con Dios, creciendo en nuestra comunión íntima con Él. Entonces no me refiero a algo superficial, no me refiero a que pongas tu confianza en el conocimiento intelectual que puedas tener de Dios, porque puedes conocer mucho de Dios. Es más, los demonios nos ganan porque dice que creen en Dios y hasta tiemblan. Satanás se sabe la Biblia, se la citó al mismo verbo de Dios. Ese sí estaba bien tapado. Imagínate, al autor va y le cita su misma escritura, solamente que estuvieras loco. O sea, imagínate nada más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a una confianza que surge como el fruto de una relación personal con Dios. Háblame de tu intimidad con Dios. ¿Cómo es? De esas horas que pasas con Él en tu cuarto. Muchos no me pueden hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque no hay en sus vidas eso. No hay un lugar, no hay un momento de intimidad. No hay un cuarto donde tú lo hayas dejado reservado para el Señor. Ocupaste un cuarto para la recámara, otro cuarto para la cocina, otro cuarto para el trabajo, y el Señor se queda y dice, ¿y dónde está el cuarto para estar conmigo? No está. No hay ese cuarto. Esa es la diferencia. Podemos saber de Dios, pero ¿de qué sirve si al final en la práctica se mira? No es lo que sabemos, es lo que de alguna forma hacemos porque conocemos a Dios personalmente en nuestras vidas. Eso fue lo que le dio seguridad a este David. ¿Cómo dices a mí que huya? Yo conozco a Dios. Y no fue soberbia ni fue arrogancia de David, sino porque él lo dijo por el fruto de esa intimidad con Él.
Miren, las victorias de David surgieron precisamente de la confianza que él tenía de conocer quién era su Dios. E incluso en las derrotas más grandes de su vida, como la de Betsabé. Muchos tachan a David por su patín, parece que patinó y patinó feo. Pero a pesar de que la regó feamente, ese conocimiento que tenía de Dios personal lo llevó a tener esa misma confianza en él, en un Dios de misericordia, que podía limpiarlo, que podía lavarlo, que podía restaurarlo. Esa confianza que tenía David en ese Dios que perdona al penitente arrepentido. Pero muchos en su orgullo, ¿qué dicen? Cuando esté bien voy a la iglesia. Eso no es más que un orgullo. ¿Por qué? Porque es decir que no necesitas a Dios. ¿Qué orgullo más grande hay en un corazón? Decir, no necesito de Dios. Cuando esté bien voy a ir a Dios. Si puedes estar bien sin Dios, entonces no vengas. ¿Para qué vas a venir? Necesitamos a Dios, por eso venimos a la iglesia. No porque seamos perfectos, no porque ya tengamos ese cuarto bien adornado, sino porque estamos trabajando en ese cuarto, creciendo en nuestra comunión, en nuestra intimidad con Dios. Entonces las victorias de David surgieron de la confianza que él tenía de conocer quién era Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque David, él tomó una decisión en base al conocimiento de quién era Dios y de llevar esa vida personal. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Desarrollar esa vida personal con Dios. Ese conocimiento, ¿dónde? En el lugar secreto. ¿Qué dijo el Señor constantemente en Mateo 5, sobre todo en el Sermón del Monte, que yo creo que es lo que va a continuar después de esta serie? ¿Qué es lo que decía constantemente el Señor? Tú, estando en el lugar secreto, ¿no? Ahí donde estamos tú y yo. ¿Sabes qué significa la palabra conocer? La palabra conocer viene de un término que es ginosco, que se refiere a tener un principio, un desarrollo y tiene una conclusión. O sea, que no solamente es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento que se va desarrollando a través de la práctica. Y este conocimiento solamente se adquiere cuando nosotros desarrollamos esa comunión con Dios en el lugar secreto. De hecho, en la Biblia, este término es utilizado como para sustituir una palabra más grotesca que son las relaciones sexuales. Ya no me acuerdo el término el que se le da. ¿Perdón? Eufemismo, gracias, hermano. O sea, en la Biblia, esta palabra conocer se utiliza como un eufemismo para sustituir las relaciones sexuales. En Génesis, cuando se dice que Adán conoció a Eva, y que implica que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Entonces, cuando hablamos de conocer, hablamos de un entendimiento tan profundo como es el conocer a una mujer o el conocimiento que se tiene una pareja. La relación sexual es el clímax de una intimidad y de un conocimiento entre dos personas. Esa es la relación que Dios quiere de nosotros. Hablando de esa intimidad tan profunda que Él quiere establecer en nuestro corazón. Una intimidad que es la que produce cambios en nuestro corazón, cambios en nuestro rasgo de carácter. Por eso hay quienes dicen, no, ese sí conoce tanto a Dios, pero mira qué carácter tiene. ¿Por qué? Porque su conocimiento solo se quedó en la mente. Nunca bajó al corazón, nunca transformó su vida. Nunca modificó lo que era Él. Ahora, hay algunas enseñanzas que dimos a lo largo de esta serie, que esto nos ayuda, por ejemplo, a poder pensar cómo ayudar a nuestros hijos, en el sentido de que cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque el poner nuestra esperanza en Dios no resuelve el hecho de que los malos hayan destruido los fundamentos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pero sí hay dos enseñanzas que vimos que la podrían escuchar para no abarcar más en esto, que es el papel de los padres en la batalla cultural, la segunda enseñanza creo que fue, y otra que es criando hijos fuertes en tiempos difíciles. La pueden escuchar para ir viendo qué hacer, o sea, como padres, ¿qué podemos hacer cuando los fundamentos han sido destruidos? Ahí mencionamos cosas prácticas, pero para no desviarnos de lo que estamos viendo del Salmo 11, de la confianza que tenía David en Dios y cómo desarrolló ese conocimiento de Dios, pasemos al verso 11 del Salmo
11, capítulo 11, verso 4, perdón, para ir avanzando en este salmo. Salmo capítulo 11, verso 4. Fíjense lo que David, el entendimiento que David tenía. Yo hace unos momentos les decía que David tenía una revelación muy profunda de quién era Dios. Y vean lo que él menciona en el verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mira, probablemente para nosotros no significa nada esto. Y probablemente no signifique mucho por falta de ese conocimiento de quién es Dios. Pero David, que entendía el carácter de Dios y había desarrollado esa intimidad con él, esto le daba seguridad. Volvamos a leerlo, fíjense. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Ahora pensemos en lo siguiente. Si él tiene en el cielo su trono, está diciendo que él es la autoridad. Que él está en el trono porque él tiene un gobierno. Él reina, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo que él reina? Esta tierra. Entonces, si él es soberano sobre esta tierra, entendemos que no pasa nada sin su supervisión. No pasa nada sin que él de antemano sepa. Y hay muchos cristianos que, Señor, ¿no estás viendo que me está? Y el Señor dice, ay no, fíjate, estaba tan ocupado en Juanita que me descuidé, perdóname, pero ahí te voy a mandar al ángel Gabriel para que te eche una manita. O sea, qué ridículo sería eso, ¿no es cierto? David entendía que Dios sigue reinando. Dios está en los cielos. Dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Pero esta imagen de que nuestro Dios está en los cielos es la misma imagen que presenta David cuando dice Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué quiere decir? Que Él es el gobernador, el soberano. Nadie está por encima de Él. Y si hay algo por lo cual estamos atravesando, Dios sabe de lo que está pasando. Nuestras oraciones, de alguna forma, Dios las escucha y antes de que suban, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Él ya sabe lo que estamos atravesando. De ahí lo que comencé diciendo. ¿Cuál es la diferencia de saber a conocer? Bueno, todos sabemos que Dios lo conoce todo, pero entonces ¿por qué vives así? Ya hasta ni uñas tienes. Entonces, ¿por qué vives mortificado? Porque solamente sabes, pero no conoces. No conoces al Dios que es el proveedor, que es el sustentador, que es el que nos guarda. Nosotros como iglesia hemos aprendido esto a través de muchas situaciones que hemos atravesado aquí en la iglesia. Conocemos a Dios. Incluso ahora mismo estamos atravesando cosas que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el sustentador de todo, hermano. A Dios nada se le escapa. Nada ni nadie se le escapa. Ninguna situación, nada, hermanos. ¿Cuál es tu confianza? ¿El hombre o es Dios? Es Dios nuestra confianza. Es Él el que de alguna manera sigue reinando. Ahora la pregunta es, David entendía la supremacía de Dios. ¿Tú sabes que Dios gobierna? ¿Sí sabes que nada se escapa de su trono? ¿Sí sabes que Dios es soberano? Pues ese es el problema precisamente, que nos limitamos solamente a un saber, un conocimiento, y no llevamos a la práctica precisamente esa paz en nuestro corazón, que es el fruto de llevar una relación personal con el Hijo de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿conoces a Dios, a ese Dios soberano? Que gobierna sobre la tierra y que en el cielo está su trono. Porque David entendía que Dios es el gobernador soberano de esta tierra. Y conocer a este Dios era precisamente la seguridad que manifestaba en cada circunstancia de su vida. Yo sé que muchos de los que venimos o estamos aquí recién llegados, nuestra gran interrogante es, ¿nos quedamos o nos vamos? Todo parece pintar que no era de Dios, la situación por la que estamos atravesando. Porque hay dificultad, hay carencias, no es lo mismo, encontramos un ambiente distinto, un clima distinto, menos posibilidades probablemente al inicio. Pero déjame decirte algo.
Todo, aun cuando aparezca negativo, no significa que no sea de Dios. Como todo aquello que se te da, no significa que sea de Dios. Esto es la filosofía del yin yang, donde lo bueno lo atribuyen a Dios y lo malo lo atribuyen al diablo. Y eso es antibíblico. Y muchos cristianos piensan así: como me va bien es de Dios y como me está yendo mal no es de Dios. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos que generalmente el ministerio del Señor fue un ministerio que llevó ciertas dificultades. No vayamos lejos, Juan capítulo 6. Ustedes me siguen porque los alimenté. O sea, buscan de mí lo que yo les puedo dar, pero no me quieren a mí. Fíjate nada más. O sea, ellos conocían, o mejor dicho, ellos sabían que Jesús era capaz de multiplicar los panes y los peces. Ellos sabían que Jesús los podía alimentar una vez más, pero nunca quisieron esa intimidad con su persona. Y así hay muchos cristianos abrazando la doctrina de la prosperidad porque quieren los regalos y los dulces, pero no lo quieren a Él. Y cuando no les da lo que Dios quiere, entonces sí rebuznan. ¿No? O si lo dije mal, ¿no? No, perdón, no quise decir eso. Fue sarcasmo. O sea, sí, de alguna forma nos quejamos. Hermanos, es que si nosotros comparáramos, realmente tenemos 2 manos, 2 pies, estamos bien. ¿Has visto esa gente que les falta un miembro? Y a veces desarrollan otras capacidades que yo me quedo y digo, híjole, me da vergüenza. ¿Por qué? Porque desarrollan mayores capacidades que uno que aparentemente dice que está completo. Mira a los de China cómo están sufriendo los cristianos en los pueblos musulmanes, ¿no es cierto? En esos lugares donde el cristianismo realmente es perseguido. Esos misioneros que de alguna manera ya ni saben su paradero, porque no responden, no saben lo que sucedió con ellos. Y nosotros por una nevadita, un frito menos 15, voy a tomar mi cafecito aquí a gusto. Hermanos, el cristianismo contemporáneo está tan diluido que es de chocolate. Nada más le da el sol y se derrite. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no hay solidez. ¿Por qué no hay solidez? Porque no hay esa intimidad con el Hijo de Dios. No tenemos esa comunión con Él. Entonces, hay hermanos incluso que están pasando situaciones difíciles y tú les dices, Dios es soberano, pero eso no es nada para ellos, o sea, no significa nada para ellos. ¿Por qué? Porque no entienden que al ser Dios soberano, entonces todo lo que nos está pasando está bajo el control de Él. Filipenses 4:6, vayamos a Filipenses 4:6. Dice así: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Ahora voy a iniciar un taller en el seminario que se va a llamar Emociones. Y vamos a tratar este pasaje también y lo vamos a dejar abierto no solamente para los alumnos, sino para todo aquel que quiera. Entonces nada más lo quiero anunciar para que cuando lo mencionemos, pues ahí te puedas inscribir. Porque una de las cosas que Pablo está haciendo aquí es, por nada estés afanado. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y con acción de gracias. Miren, Pablo estaba escribiendo esto estando en la cárcel, estando en prisión, pasando situaciones difíciles. Y te imaginas que alguien que está oprimido te diga, oye, no estés afanado, no estés preocupado. No estés triste. Tú dices, espérame, ¿no les ha pasado que muchas veces el que está más oprimido trae más reconforta al que realmente no la estás pasando tan mal como pensamos? ¿Cuál es la diferencia? Pablo tenía esa comunión con Dios. Él sabía quién era su Dios a través de las pruebas, de las dificultades por las que atravesó. Y una de las cosas que aprendemos es, no debemos estar preocupados por nada, porque debemos de orar por todo. Cuando oramos por todo, entonces, ¿qué sucede? Dice ahí, y la paz en el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué significa esto?
Miren, muchas veces cuando oramos por una dificultad, te levantas y no significa que se arreglaron tus problemas, ¿verdad? No, pero sí te levantas con una paz. ¿Por qué? Porque has estado en la presencia del soberano. Y cuando estás en la presencia del soberano, entonces Él te muestra que no tienes por qué preocuparte. Porque a pesar de que eso no está bajo tu control, sí está bajo su control. Y si lo has depositado en Él. Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando en mi mente por lo que yo oré, no encuentro una respuesta, una solución, pero esa paz va aún en contra, o mejor dicho, provee en mí esa paz Dios, aún en contra de lo que mis sentidos puedan mostrarme. Porque visualmente pudiera ver que la situación está empeorando. Pero bajo la perspectiva de Dios y la paz de Dios, el estar en su presencia me muestra que todo tiene su tiempo preciso en Dios. Todo tiene su tiempo preciso. Dios es preciso en las cosas. Él nunca llega tarde, ni tampoco llega temprano. Él es preciso. Es precisamente lo que estudiamos los viernes en Habacuc. ¿No es cierto? Habacuc 2, verso 4, donde dice que la profecía y la visión escríbela porque ciertamente llegará. Probablemente vaya a tardar, pero en el momento preciso de Dios se va a cumplir. ¿Y qué dice después en el verso 5? El justo por la fe vivirá. Hermanos, esto es lo que aprendió este David. Cuando estando en la presencia de Dios aprendió que esas dificultades no eran para su destrucción. Vean lo que dice el Salmo 11, verso 5. Salmo 11, verso 5. Salmo 11, verso 5. Vean lo que dice. Jehová prueba al justo. Fíjense cómo en el verso anterior leíamos que Dios está en el trono. Él está en su trono, Él está en su santo templo. Pero vean la conexión que hace David. Inmediatamente en el verso 5 dice, Jehová prueba al justo. O sea que dentro de ese gobierno que Dios tiene aquí en la tierra, Él está permitiendo cosas en tu vida, pero no es para tu destrucción. Porque cuando comencemos a leer más adelante la continuación del verso 5 hasta el final, nos vamos a dar cuenta que dice, pero el justo, sí, Dios al malo, Dios lo aborrece junto a la maldad. O sea que lo que viene por el malo, hacia el malo, sí va a ser una prueba o un juicio, mejor dicho, de destrucción. Pero para el justo, ¿qué dice? Vamos, primera de Pedro 1:6, nos dice Pedro el propósito de las pruebas que son para purificarnos. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren nada más, Pedro nos está diciendo que va a venir el tiempo donde Dios ve y considera que es necesario probar nuestras vidas. No hay ningún justo que no pase por esta tierra y que no sea probado. ¿Por qué? Porque las pruebas purifican nuestra persona, nuestro carácter, nos refinan, vamos emulando a Cristo a través de estas pruebas al manifestar su carácter en nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el objetivo, el propósito de las pruebas? Purificarnos. Por eso David entendía que lo que él estaba atravesando tenía un propósito. David entendía por lo que él estaba sucediendo que no era para destrucción. En cambio, para los injustos, vean lo que dice, regresemos al Salmo 11, verso 5. Vean lo que menciona el contraste. Salmo 11, verso 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidad, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Fíjense cómo David entendió algo en lo que Habacuc andaba rascándose la cabeza.
Lo que Habacuc estamos estudiando el viernes es de que él se llegaba a preguntar cómo es que un pueblo pagano como los caldeos iban a ser utilizados para castigar al pueblo de Dios. Un pueblo que también era malo, pero no era tan malo como el caldeo. Y aprendimos a que no podemos nosotros limitar a Dios en los plazos humanos, ni tampoco bajo criterios ni el razonamiento humano, porque para el razonamiento humano, pues como que no se ve normal, ¿no? Vas a usar a un pueblo caldeo para castigar a tu pueblo que de alguna forma pues es más justo, aunque es malo, pero el otro es perverso. O sea, como que un Dios justo va a actuar injustamente. Y después Dios le responde a través de la visión, ¿no? Ahí en Habacuc 2, del 1 al 5. Algo que dijimos que muchos lo toman, lo malinterpretan. ¿Por qué razón? Lo estoy diciendo también porque como no se transmitió el viernes, entonces aprovechamos aquí para fortalecer esta enseñanza. ¿Cuál era la situación? Que Dios le manda habla a Habacuc a través de una visión y dice, escríbela y para que corra el que la leyere. Y muchos la malinterpretan. ¿Por qué? Porque soñaste demasiado, comiste unos tacos y tuviste una visión, un sueño, y que dice, no, es que Dios me va a llevar a tal cosa. No, Dios te va a bendecir, escribe esa visión, porque aunque tardare, se va a cumplir. Y esa visión, hermanos, ¿saben de qué habla? Es una visión de juicio hacia el pueblo caldeo. Porque Dios le demuestra y le responde a Habacuc que a pesar de que el pueblo caldeo iba a ser un instrumento de parte de Dios usado para destruir no destruir, sino castigar o disciplinar al pueblo de Israel, a su vez Dios le iba a hacer ver su propia suerte a este pueblo, porque a él sí le iba a mandar un juicio de condenación, donde iba a hacerlos trizas. Y esa visión precisamente se empieza a describir a partir del versículo 6 hasta que se termina el capítulo 2, donde viene por qué Dios iba a castigar a los caldeos: por avariciosos, porque pusieron su confianza en lo que ellos podían hacer y no en Dios, porque fueron usureros, porque fueron rateros, porque de alguna manera, estando en esa posición de poder, pensaron que se iban a salir con la suya. ¿Y qué dice el Señor? Habacuc, yo soy un Dios justo. Yo voy a castigar a los caldeos, pero el justo que viva por su fe. Lo mismo que estamos leyendo aquí en el verso 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará mi rostro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir por fe? Y no estoy hablando en el contexto de salvación, porque en el contexto de salvación esta frase tiene su significado. Pero me estoy refiriendo en el contexto de Habacuc. ¿Cómo es que los justos, y en este caso de David, iban a vivir por fe? A través de creerle a Dios. Un ejemplo práctico, no de nosotros, por ejemplo. Lo repetí 2 veces el por ejemplo, pero miren, supongamos que sales de trabajo, estás con tus amigos y te dicen, oye, fíjate que va a haber una fiesta en la casa de Miguelito, ¿quieres ir? Híjole, no, se va a poner bien bueno, van a ir unas amiguitas y se va a poner todo, ¿quieres ir? Y entonces el cristiano dice, se ve la tentación y está pensando y dice, no. Eso no le agrada a Dios. Voy a mi casa, voy a atender a mi esposa, a mis hijos, y voy a hacer lo que a Dios le agrada. Eso es vivir por fe. ¿Por qué? Porque es que como yo conozco a Dios, entonces ese conocimiento se traduce en mi vida a través de práctica. Porque como ahorita decíamos, tú sabes que Dios está en todas partes, pero el que sabe de Dios, ¿a qué horas es? No, a las 4, no, llego a las 3. Ahí sí se llega temprano, ¿no? Pero porque sabes de Dios. Pero el que conoce a Dios, ¿qué dice? No. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. ¿Por qué? Porque sabe y conoce a este Dios de la Biblia. Sabe que es algo que a Dios le desagrada. Entonces el comportamiento de nosotros como cristianos va de alguna manera direccionado en base a nuestra fe. No hablo de fe de creer. O sea, la palabra fe debe de entenderse de acuerdo al contexto que estamos utilizando. En este caso estoy utilizando la palabra fe en el contexto de conducta, ¿no?
el justo por la fe vivirá, de conducta. No en el contexto de Romanos 4, hablando de la fe como un medio de salvación. Yo sé que ya ahorita algunos que están en el seminario como que sí le están cachando, ¿no? Pero hermanos, es eso lo que David empezó a vivir en su vida. Esa intimidad, ese conocimiento con Dios. Miren lo que dice Daniel capítulo 11, verso 32, y con este texto cerramos. Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cómo se traduce el conocer de personal, de intimidad con Dios? En actuar, ¿no es cierto? En acciones, en una fe que se manifiesta a través de las obras. Vayan rápidamente a Mateo capítulo 24, Mateo 25, verso 24. Mateo 25, verso 24. Este texto es muy conocido porque es la parábola de los talentos. A unos le dio 5, a otros le dio 2 y a otros le dio 1. Dios le dio los talentos de acuerdo a la capacidad de cada quien. Pero ya cuando en la parábola se llama a los que se les repartió el talento para, pues, ahora sí que demandar, ¿no? Demandar cuentas. Vean lo que dice el verso 24. Bueno, antes de leerlo, para hacerlo más dinámico, al que le dio 5 talentos y fue el primero que lo llamaron, él va con el Señor en la parábola y le dice: mira, tú me diste 5 talentos y yo los puse a trabajar y saqué otros 5 sobre los 5. Ah, muy bien, muy bien. Viene el que le dieron 2 talentos. Tú me diste 2, los puse a trabajar y gané 2 sobre esos. Ah, muy bien, muy bien. Después llega el que tiene un solo talento y es aquí donde nos encontramos. Vean el verso 24. Pero llegando, también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Esta persona realmente sabía de Dios. No lo conocía en el contexto que estamos hablando. Él sabía que Dios era duro. Pero vean lo que dice otra vez. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vean la respuesta. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor le dice: tú sabías cómo era yo. Y es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. No ignoramos nosotros lo que Dios demanda de nosotros. Y ese conocimiento que tenemos de la verdad y de Dios es el que aquel día a muchos los va a condenar. ¿Por qué? Porque leyendo, hay un libro que les recomiendo que es El Pastor Reformado, de Richard Baxter. Él menciona que es un libro, ahí nada más siendo una anotación, que la esposa de Spurgeon se lo leía todos los fines de semana a Spurgeon. Todos los fines de semana leía en ese libro. Y en ese libro, el autor dice que hay muchos que predican de la condenación de Dios y que sus propias palabras van a apuntar hacia ellos mismos aquel día, en el día del juicio. Porque entendían de Dios, sabían quién era Dios, pero al final nunca lo conocieron de una manera personal. Si nosotros pusimos atención al final del Salmo 11, cuando leímos ya antes del versículo 7, como del 5, 6, dice: pero el justo y el malo recibirá condenación, pero el justo por la fe vivirá. Vean lo que hace vean cómo el salmista hace una división. Juicio sobre los que sabían de Dios, pero no lo conocieron.
pero salvación para aquellos que realmente vivieron de acuerdo a que conocían a Dios. Y en esta parábola, el Señor dice, ¿y tú sabías cómo yo era? Y fuiste indiferente. ¿Te imaginas? Bueno, yo creo que ha llegado el tiempo en el que debemos dejar toda esa indiferencia a un lado y empezar a poner manos a la obra de nuestra fe. Dios es bueno con nosotros. Y aun cuando en un momento de tu vida no lo hayas hecho muy bien, acuérdate de David, de que a pesar de que él hizo grandes proezas, o Dios hizo a través de él grandes proezas, él, en el conocimiento que tenía de Dios, acudió precisamente a ese Dios de misericordia para lavar sus vestiduras, para lavar su corazón, para decirle, Señor, ayúdame, comencé bien, pero no lo he hecho muy bien ahora. Quiero corregir y avanzar. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de confusión, que si nosotros no nos alineamos con la verdad de Dios, vamos a quedar igual de confundidos como ellos. Ay, sí es cierto, ve tantas iglesias ahora en la actualidad cristianas que se aprecian de ser cristianas, donde ya nombran, ¿no?, ministros de LGTB. O sea, ¿hasta dónde se ha convertido la iglesia? En un circo de 3 pistas, donde hay de todo menos la palabra de Dios. Una palabra que transforme nuestros corazones, que nos lleve a tener ese fuego por las cosas de Dios, esa pasión por el Señor. No, el domingo pasado, todos los que estábamos aquí hicimos un compromiso con Dios. O sea, de alguna forma decimos, Señor, vamos a echarle ganas, que permanezcamos en eso, que vivamos de acuerdo a lo que nuestro corazón de alguna forma ha tomado esa decisión con Dios. Dios nos está esperando cada día, ese lugar secreto para desarrollar esa comunión personal. Y si estás atravesando por una prueba, gózate, porque es la instrucción que encontramos en Santiago. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No? ¿Cómo es que yo me voy a gozar? Claro, ¿por qué? Porque la prueba produce fruto en nosotros, que es el carácter. ¿No es cierto? Gloria a Dios por las pruebas, porque lo que ahorita somos en carácter ha sido el resultado de todas esas pruebas. Ese abandono de cuando eras niño, el que te aislaron, el donde nadie te hizo caso, ese que te lastimó, ese marido que se fue o de alguna forma esa mujer que te traicionó. No, todas esas situaciones, dice la Biblia, que obran para bien en nosotros. Y ahora eres el resultado de ese fruto, ¿no es cierto? Del fruto de esas pruebas que ahora fueron formando y moldeando tu carácter. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. Señor, en esta mañana venimos delante de ti a darte gracias, Señor, porque permites que estemos aquí en esta mañana. Señor, ciertamente hay cosas que entendemos, que conocemos, que muchas veces nos quedamos cortos en la práctica y te pedimos que nos perdones, Señor. Te rogamos que ahora como creyentes, que ahora que estamos entendiendo tu palabra, que estamos entendiendo las Escrituras, podamos ponerlas en práctica día a día en nuestro caminar. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, aquel día, Señor, podamos gozarnos en tu presencia. Que aun cuando los fundamentos, Señor, sean destruidos, estemos firmes en la seguridad que nos provee el conocerte, Señor. Te conocemos, Señor, y queremos vivir a la luz de ese entendimiento. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, tú estás en todas partes. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú nos formaste, tú nos creaste y tú nos hiciste.
Queremos desarrollar esa comunión contigo, Señor. En ese lugar privado, en ese cuarto privado, a esa hora de la noche o de la mañana, y doblar mis rodillas delante de ti y decirte cuánto te amo, Señor. Cuánto te amamos, cuánto deseamos ser como tú, quitando de nuestro corazón todas aquellas cosas que nos estorban, siendo transformados, Señor, a tu imagen a través de tu presencia, Señor, siendo moldeados, Señor, a ti. Señor, aquí está nuestro corazón, aquí están nuestras vidas. Como hemos estado orando domingo tras domingo, reunión tras reunión, no somos los mejores, no somos los más dotados ni capacitados, pero si vas a hacer algo en este lugar, en Montreal, aquí estamos, Señor. Si tienes a bien usar nuestras vidas, usar esta iglesia, usar la vida de los hermanos que están aquí, úsanos, Señor. Aquí estamos. Aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón. Señor, limpia nuestro corazón de toda contaminación, de toda inmundicia. Limpia nuestras vidas, Señor, nuestras vestiduras. Límpianos, Señor. Pon en tus manos la vida de mis hermanos, Padre, rogándote que tú obres en sus vidas, que tú bendigas sus vidas, que tu palabra, Señor, siga transformando sus corazones, que esa pasión y ese fuego que está comenzando en muchos de ellos no se apague, Señor. Que esa pasión de conocerte permanezca en la vida de ellos, Señor. Que sean sabios en su proceder, que sean entendidos en responder de una manera correcta, Señor, ante las dificultades en las que pueden estar viviendo. Bendíceles, Señor, bendíceles, Padre. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, sabiendo que tú eres el soberano, el Rey, el que está en los cielos y al que nada lo agarra por sorpresa, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Te da un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.